¿Cómo estás, Ale? Te saludo nuevamente. Bien, un placer, Sergio, volver a conversar con vos, que siempre es tan agradable y entiendo que es productivo también. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, ante todo, gracias porque estoy seguro que estos días para vos deben ser bastante movidos en el sentido de, bueno, entrevistas y consultas, dado esto es una opinión mía, ¿no? Como creo que un poco has tomado, no sé si la aposta o por lo menos hablo de mí, sos como el coach que me gusta escuchar hablando sobre política, así que creo que no sé si has adoptado por elección o porque se fue dando, porque te gusta la política, como un poco como un referente dentro del coaching, además de la disciplina en sí, como alguien hablando de política y bueno, alguien que me gusta escuchar mucho, sobre todo porque este podcast tiene que ver con el bienestar y cuando pensaba el título digo política y bienestar y después digo, bueno, ¿podrán ir de la mano la política y el bienestar? Eh, Ojalá Dios quiera que sí. Te lo pregunto a vos, no sé si podemos pensar alguna vez política y bienestar. A medir por las intenciones, sí, no deberíamos renunciar a que la política, que como alguien dijo alguna vez, es el arte de lo posible, sea una posibilidad para el bienestar ciudadano. Si lo vemos desde el punto de vista aristotélico, Aristóteles planteaba que los seres humanos intrínsecamente somos o deberíamos ser animales políticos. Hoy está un poco llevada esa distinción a perfiles políticos que son esos políticos de paladar negro, políticos feroces. Sin embargo, Aristóteles lo planteaba en su mirada de la política y de la ética, él vinculaba política y ética, y él planteaba que los seres humanos deberíamos ser o somos intrínsecamente animales políticos. ¿Cuál es la idea entonces conectada con tu pregunta? La política se hace cargo de la polis, de ahí viene política, polis es ciudad. La política son precisamente los movimientos, las articulaciones, las cosas que hacemos en la ciudad para poder tener bienestar, para tener civilidad, para tener república. Aristóteles ya había escuchado el discurso de Platón de la república, tenía alguna diferencia en cómo Platón pensaba el gobierno y cómo él lo pensaba. Sin embargo, relacionado con tu pregunta, deberíamos en el fondo, como intención y como que te diría cosmovisión, hoy un tanto utópica, que la política vaya indivisiblemente acompañada del bienestar. A medir por los hechos, ahora ya no por las intenciones, la política no está trayendo bienestar local, bienestar regional, bienestar global. No estamos viviendo en un mundo mejor. Estamos viviendo en un mundo que ha progresado, pero no ha evolucionado. Y en eso tiene mucho que ver la política. Ujú. Bien, si por ahí, a ver, llevo la política, y el bienestar a la política como ciudadano, lo primero que se me ocurre, ¿no? Y digo, hablando, sin entrar en un análisis tan político, sino más bien, como te digo, como ciudadano, esta idea de que, por lo menos hablo de mí, en donde soy alguien que, gracias a Dios, tengo las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Hablo desde ahí porque entiendo de mi humilde mirada que, bueno, alguien que necesita alimentos, necesita, al menos desde un principio, una ayuda de alguien que le brinde eso para luego poder ir por otras cosas, ¿no? Pero digo, se me ocurre que alguien con las necesidades básicas cubiertas, lo que necesita de la política como bienestar es la estabilidad. Se me ocurre a mí, ¿no? Yo me veo a alguien un político que ojalá sea Javier Milei ahora que diga, bueno, quédate tranquilo, de acá a 2 años vas a tener una estabilidad económica en donde vos vas a poder proyectar, vas a poder diseñar un futuro y lo único que yo te puedo dar es una estabilidad económica, digo, o una estabilidad económica, de seguridad, de tranquilidad también, que creo que un poco va de la mano. Puede ser que vaya por ahí, podríamos vincular el bienestar de la política con que desde la política lo que nos pueden brindar es una estabilidad o habría que pensar en algo más también. Eh, el bienestar de la política o la política promoviendo bienestar, ¿no? Quizás es la pregunta.
La política como praxis debería comprometerse con generar aquellas políticas, la política singular, Ujú, generar políticas públicas sustentables, lo que se llama políticas de Estado, distinto es a las políticas de gobierno. Argentina ujú, carece de políticas de Estado en un volumen que haga predecible eso que vos pretendés mostrar como horizonte o como predecibilidad, lo cual no quiere decir que no tenga políticas de Estado. Lo que pasó el domingo con la elección en el balotaje responde a una política de Estado de la República Argentina que va más allá del gobierno, donde hay elecciones libres, abiertas, universales, que se respetan, donde esa noción de fraude que quiso haber dando vueltas se cayó a pedazos porque votar, elegir cada 2 años, cada 4 años, después podemos discutir el método, ¿no? Podemos discutir si es mucho o poco, si la boleta electrónica, sábana, lo podemos discutir, pero lo que es indiscutible hoy, porque es una política de Estado, es en la democracia las elecciones. Ahora no hay muchas políticas de Estado en la República Argentina y sí constantemente tenemos políticas de gobierno. Milei, que lo nombrás, viene con políticas de gobierno que él pretende en su gobierno ser diferentes, disruptivas, diferentes a las que deja este gobierno. Ahora, ambos en sus políticas de gobierno tienen en sus intenciones generar desde la política bienestar. Eh, ujú, el tema es que no estamos teniendo una buena experiencia de un valor agregado sustentable e increyendo. Viene uno, saca lo anterior, viene el otro, cambia lo otro. Entonces, eso tiene que ver con la manera de hacer política de los políticos. Personalmente, yo creo que eso debería ser, no está sucediendo. Ojalá con este tiempo, esta oportunidad, eso empiece a suceder. Ahora, tu pregunta también era, ¿con eso alcanza? No, con eso no alcanza, porque en todo caso, esas son cosas que tienen que ver o se relacionan con la exterioridad, con lo que un ujú, gobierno hace, con la política, con lo que la política hace, los políticos hacen. Pero después está la cuestión de la interioridad. Una cosa es la cultura ciudadana y otra cosa es la cultura personal. Yo puedo vivir en un país como en un país nórdico que tiene políticas públicas sustentables, es predecible, como vos decías, y sin embargo tenés las tasas de incesto más grandes del mundo. Entonces, con eso te darás cuenta que no alcanza. ¿Y por qué? Por un montón de situaciones que pueden tener que ver hasta con las climáticas. ujú, ¿Por qué? Porque allá los días son más cortos, se vive mucho en falta de sol, de vitamina D, y entonces genera eso un trastorno endocrinológico inclusive, que hace que se tomen decisiones, por ejemplo, como esa. Entonces, como verás, es una integración entre políticas de los políticos, de los gobiernos, algunas que sean de Estado, otras de gobierno, cuando digo gobierno son temporales, eso. y pueden y deberían generar valor agregado. Ahora, con eso no alcanza. Por eso es importante la educación, por eso es importante la educación no formal, como esto es educación no formal, para que el sujeto pueda construir su propio mundo y encontrar la completud que requiere para tener ese bienestar, ¿no? Ujú, bien, entiendo que para clarificar, cuando hablas de política de Estado, sean esto, políticas sostenidas en el tiempo, ¿no? Más allá del gobierno que esté Claro, de turno, ¿no? Claramente algo exacto. que falta. Ahora, quiero volver un poquitito para atrás, esto que decís vos, ¿no? Bueno, pasaron muchas elecciones, pasaba un poco esto, ¿no? Como me parece un poco que como sociedad diciendo, bueno, basta de votar por lo menos por un tiempito después de todo lo que pasó. Pero una de las cosas que más me llamó la atención, ¿no? Y esto, cuando lo escuché, digo, qué bueno para hablarlo con vos. Que fue cuando fueron las elecciones generales, que en un momento, justo en uno de los canales escucho a un periodista cuando fue que Massa le había ganado Milei, digamos, ¿no? Por esa diferencia en las generales, que dice que el miedo le ganó la bronca, ¿no? Ese era el título. Entonces yo pienso y reflexiono y digo, pucha que estamos complicados, ¿no? Si las dos emociones Mm. que llevan adelante, ¿no? La elección es el miedo a la bronca, ¿no? Qué poca
expectativa que tenemos, ¿no? Eh, yo siempre creo que una de las, no sé, de lo que yo veo como utopía que se podría llegar a lograr, si, es esta idea de no votar solamente desde la emoción, sino desde la razón. No sé vos cómo lo ves, lo veo, de hecho creo que Milei un poco, a ver, pasaba algo interesante también, ¿no? Esta idea de que la gente que por ahí votaba a Milei no estaba de acuerdo en muchísimas cosas de Milei, pero lo votaba porque no quería que gane Massa. Y mucha gente que lo votaba a Massa no estaba de acuerdo en un montón de cosas de Massa, pero lo votaba para que no gane Milei, ¿no? Digo, se repitió esto que también como sociedad deberíamos hacernos responsables, ¿no? Esta cuestión de no votar con convicción, sino votar porque no quiero que el otro gane, ¿no? Pero claro, si votamos desde el miedo o la bronca, es complicado, ¿no? Que desde esas dos emociones, no porque sean negativas, pero ni positivas, pero sí no creo que sean emociones que sean, que articulen con una buena decisión. No sé si lo ves así vos. Sí, sí. Hoy con el diario del lunes, ese título, que no deja de ser un título amarillo, ¿no? Sí, sí, Ahí, claro. donde el miedo le ganó a la bronca. Hoy con el diario del lunes, habiendo pasado la general y habiendo pasado el balotaje, quizás se podría retitular eso, diciendo que el miedo no pudo con la esperanza. Y no es que le ganó la bronca, porque la bronca haría pensar que todos los votantes de Milei lo hicieron con bronca, lo hicieron con rechazo, con resignación. Yo conozco muchas personas que votaron a Milei que lo hicieron con alguna esperanza. Y la Ujú, esperanza de los que hacen, ¿eh? Que van y votan, no la esperanza de los que esperan. Entonces, me parece que el juego narrativo que instaló el gobierno, hoy con el diario del lunes, no solo que era un título amarillo, sino que le pasó al mejor estilo nietzscheano, ¿no? Cuidado con acercarte tanto al abismo que el abismo te devore. Cuidado con pelear tanto con tus monstruos que te conviertas en uno de ellos, ¿no? Ellos pelearon tanto contra el miedo, porque el contrincante generaba ese miedo, que esa lucha los terminó llevando a un estado terrorífico. O sea, el terror que el miedo generó se volvió en contra. Esto lo fundo con el hecho de cuando se hace el análisis del debate ujú, eh, presidencial para el balotaje, una lectura lineal de narrativa, de desempeño, coincidía en todos los analistas de que el debate lo había ganado Massa. De sí. hecho, yo doy una nota y a mí me titulan en la nota, el debate lo gana Massa de punta a punta. Exactamente fue lo que dije. Claro, no ponen todo lo demás que dije, ponen solamente eso. Y una de las cosas que dije es indiscutible que por el animal político feroz, dije en ese Claro. momento que es, se encuentra con una persona más inocente, con una persona que explicaba todo lo que le preguntaba, y entonces uno podría evaluar que ganó. Ahora, también preguntaba, ¿y qué pasa si esto que lo hace ganar el debate lo hace perder en las elecciones, desde el punto de vista que mostró todo lo que la gente no quiere? Y ahí aparece precisamente esto que decías vos, ¿no? Ese voto de que voto porque no es que lo quiera tanto a Milei, sino que no lo quiero a Massa. Eso se llama voto castigo o Ujú, técnicamente se llama voto útil. Entonces, Milei tuvo mucho de voto castigo para con Massa, sí, tuvo mucho de voto bronca, sí, tuvo mucho de voto frustración, decepción, angustia, sí, pero no habría que anular en el combo de emociones que también hubo y hay, por cierto, un voto esperanza. Todo este combo de emociones hizo que Milei pudiese ganar, y cuando vos decías que el voto no sea tan emocional y quizás sea un poco más racional, de nuevo es una aspiración, pero quiero decirte algo, Sergio, está probado empíricamente que el 75-80% del voto es de componente emocional, es y eso no es verdad. nada. Se decide entre 48 y 72 horas antes, y entre el 12 y el 15% se decide en la mañana del voto. Razón por la cual el voto, que es el acto más egoísta de la democracia, porque cada uno vota desde uno y para uno, ya sea para la persona, para sus objetivos, proyectos o para su empresa, es un voto como muestra del egoísmo ciudadano, pero paradójicamente necesario para que una república sea democráticamente estable. Ahora, cuando vas a votar, vos votás con un conjunto de emociones.
El voto de Milei tiene un gran componente de emociones, pero también tiene racionalidad, en virtud de que yo concluiría con esto. A Milei lo que se le da como crédito es la confianza de que si hay que hacer un cambio en este país, el único que muestra la vocación, el compromiso, no sabemos las aptitudes todavía para generar ese cambio, es Javier Milei. Entonces, no vamos a evitar nunca el componente emocional, porque si de todas las cosas que Milei prometió, y que prometió muchas cosas, y propuso políticas de gobierno disruptivas, lo dice apenas asume, vamos para el shock, no vamos para el gradualismo, si en este año y medio que viene por delante, antes de las elecciones legislativas del 25, Estar acá. la mayoría de las cosas que él dice no se cumplen, mira esto, pero hay elementos sensibles como la economía, la seguridad, la gente empieza a tener esa predecibilidad, se lo va a perdonar y lo va a votar. Ahora mira lo que te voy a decir. Si cumple todas las promesas que dijo respecto a el comercio, respecto al Banco Central, dolariza, pero la gente está peor en términos de percepción de bienestar, aunque cumpliendo sus promesas la gente no lo va a acompañar. ¿Y qué va a primar ahí? De nuevo, la sensación o la emoción de satisfacción o defraudación. Ujú, tal cual. Ahora me gusta que quiero volver un poquitito para atrás con esto de Massa, ¿no? Porque una de las cosas que pensaba, bueno, nosotros siempre en coaching hablamos del modelo OSAR, ¿no? Como detrás de los resultados están las acciones, detrás de las acciones está el observador que está dentro de un sistema, ¿no? Y digo, y yo lo veía a Massa, ¿no? Y digo, bueno, claramente es una persona que está yendo en contra del modelo OSAR. ¿Por qué digo? Primero, porque no tenía, era una persona que llevó adelante ciertas acciones que no le dieron resultados. Y él estaba como de alguna manera, de hecho, para mí, esto que decís vos comparto, si bien no comparto las ideas, pero sí como animal político, claramente el tipo tiene una gran capacidad para haber llegado a un lugar sin haber tenido resultados. O sea, los resultados, si vamos a los datos, a las afirmaciones, eran todos negativos desde el punto de vista económico, y sin embargo logró llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, a veces digo, me hizo pensar esto siempre, hablamos del resultado, ¿no? Como la base principal de nuestras acciones, de nuestro observador, y en donde uno chequea, decir, bueno, voy bien por este lugar, bueno, dependiendo qué resultados estoy teniendo. Digo, vos vas a una organización y claramente un gerente está por los resultados que tiene, si no los tiene, no se puede sostener en el cargo como cualquier empleado. Ahora, sin embargo, llegó un momento que fue siempre en contra de los resultados y casi después en el balotaje se vio que no, pero digo, me llamó mucho la atención esto, ¿no? Cómo alguien sin resultados pudo haber llegado hasta donde llegó. Creo que habla bien de él, ¿no? Como capacidad creo, de orador, de transmitir. Esto que decís vos del balotaje también lo comparto, ¿no? Digo, a veces creo, de hecho, yo considero que Milei dijo cosas que no debería haber dicho, por más que las piense, ¿no? Si yo voy a lo frío, hay cosas que decir, che, pienso de tal manera, bueno, pero no lo digas, no te va a sumar en nada. Ahora, qué interesante, por lo menos de mi mirada, esto, ¿no? Que alguien sin resultados haya llegado hasta dónde llegó, ¿no? Cómo se priorizó más 100% la emoción sin que haya resultados, ¿no? No sé si lo analizaste así vos. Y el caso de Massa, yo lo comentaba en una editorial que es una de las partes de lo insólito de esta elección. Y lo daba metafóricamente diciendo que Massa pretenda ser presidente de este país es como pretender hacer cumbre en el Everest subiendo en hojotas para atrás, ¿no? Caminando para atrás y en hojotas. Es una cosa absurda y lo transforma tan absurdo en algo insólito, ¿no? Lo insólito quiere decir poco frecuente, que no ocurre. Sí, Pero sí, sí, cuidado, sí. también lo era y sigue siendo insólito que un outsider que hace 2 años era un panelista, Claro. hoy sea el presidente electo de la República Argentina, donde se ubica en el podio de aquellos que supieron ganar elecciones y que después venía el gran desafío de ver si eran capaces de gobernar, ¿no? Mandela fue uno de ellos. 27 años preso, como puede ser que un preso de 27 años sea el presidente
de un país que estaba en una grieta tremenda con el apartheid. Entonces, el primer día de gobierno de Mandela, está ese famoso titular del diario que dijo, supo ganar una elección, ahora podrá gobernar el país. Y los que estaban con él se enojaron. Y él dijo, no se enojen, es una pregunta, y aparte es legítima. Esta es la misma pregunta que hay que hacerse con Milei, ¿no? Dentro de lo insólito. Supo ganar una elección, podrá gobernar el país. Eh, yo hice referencia a Massa de ese lugar, sin embargo, cuando Massa gana la general, teniendo en cuenta todos estos elementos que vos estás diciendo, pero toda una estructura peronista que nunca hay Sí, que también, claro. menospreciarla, yo lo que pregunté ante la pregunta del periodista era si, me preguntó si frente al balotaje había una posibilidad de revertir esos 7 puntos que le había sacado a Milei. Y yo dije que no. ¿Sobre qué lectura? Dije que no. Si las condiciones se mantienen como hasta ahora, o sea, si Milei insiste en el balotaje con lo que hasta ahora hizo, Milei estaba demostrando algo clarísimo entre las PASO y la general, su techo. El techo de Milei fue y es el 30%. La gente que a Milei lo apoya es el 30%. Entonces mi respuesta fue no, creo que esto es un tema cerrado. Si esto queda igual, Massa es el próximo presidente y vamos a estar todos el día 20 de noviembre, 19 de la noche, preguntándonos todas estas preguntas que vos te haces, ¿no? La gorra, como dicen los jóvenes, llenos de preguntas, de cómo estamos en esta situación. Claro, uno podría pensar que yo digo, yo me equivoqué cuando dije eso. En realidad, en el fondo, no hay un error de lectura, hay una falta de consideración de variable, que es diferente. Claro. Yo nunca imaginé, nunca sinceramente imaginé que Milei iba a ser tan prontamente la alianza que hizo con Burlich. O sea, había sido tan desgraciada la relación, tan hiriente la relación, tan espantosas las cosas que se Sí. dijeron, que no cabía en mi cabeza una situación donde 48 horas después se reunieran, se abrazaran, se amaran, se pidieran perdón, hicieran el pacto que hicieron. No, no, nunca lo tuve. Claro, cuando ese pacto aparece, aparece una nueva posibilidad. ¿Por qué? Porque Milei se hacía de alguna manera de esos 24 puntos o al menos los puntos Bueno, que lo ponía competitivo con Massa. claro. Esto fue lo que pasó y realmente fue algo extraordinario porque el 100% de la corriente electoral que le dio energía a Patricia Bullrich, que fue el 24%, el 100% de esa energía fue a Milei. Y aparte se dio el lujo, porque ganó con un 56, de sacarle esos 2 puntitos de diferencia, algo a Schiaretti y algo a la izquierda le sacó también. Entonces, lo que quiero decir con esto es que lo insólito, lo absurdo, lo inesperado, en la política nunca lo tenés que dar como algo que defina. Es realmente increíble que estas dos fuerzas se hayan juntado y hayan ganado. Y la pregunta sería, ¿qué fue lo que los motivó? Si tenían, según Patricia Bullrich, Milei, políticas que son peligrosas para la República. Como diría Perón, lo que los unió fue el espanto. Y el espanto estaba enfrente. Ujú. Que hasta ese momento, ese espanto que estaba enfrente, con toda su estructura a nivel clásica, un peronismo enquistado, era capaz de mostrar que ellos, aunque espanto, eran más capaces de gobernar este gran lío que la oposición nuevamente partida. Porque lo primero que logra la postulación de Massa y inflando a Milei, que eso es lo que hicieron en las primarias, por eso Milei saca ese porcentaje también, es quebrar a Juntos por el Cambio. Y ahora al quebrar Juntos por el Cambio y ponerlo a Milei en segundo lugar, lo que logra es romper la oferta de la oposición. Si Milei, no sé qué pensás vos, pero si Milei no hace el acuerdo que hace, que no conocemos la No. letra chica, con el área dura del PRO, hoy nosotros tendríamos un presidente llamado Sergio Massa. Sí, 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 claro. Totalmente. De hecho, a mí, yo pasé por un estadio me pasó esto de
cuando escucho esto, me aparece, me pasó hablando con algunos amigos también que habían votado a mi ley, esta especie de desilusión, ¿no? Digo, como un principio, ¿no? Decir, bueno, para el tipo que está diciendo que esto de la casta, ¿no? Y que va a ir en contra de los políticos y que se terminó el exceso de gasto público y se terminó la joda, como decía, y todo, y de golpe aparece con, bueno, aliado con un aparato político que hacía 4 años también había gobernado. Y digo, bueno, por un lado digo, che, se está contradiciendo, ¿no? Ahora, después cuando uno analiza es la única carta posible, digamos, ¿no? Que de hecho yo un poco en mi ingenuidad, ¿no? Hablando con unos amigos, me dice, bueno, ¿y vos qué querés que haga? Y le digo, y mirá, le digo, yo, si hablamos de sostener los ideales, bueno, que el tipo diga, me bajo y en 4 años me presento con mis ideales y voy. Y después digo, pero me dice, estando tan cerca, me dijo un amigo, me dice, estando tan cerca va a dejar pasar la posibilidad, ¿no? Y digo, bueno, después lo entendí de esa manera y digo, ok, entiendo que como estrategia fue la mejor estrategia posible y bueno, claramente le dio los resultados. Hay que ver ahora cómo, a ver, qué pasa, ¿no? Una de las cosas para mí interesantes que él dijo, esto no es una coalición después de haber ganado, ¿no? En una nota, esto y también lo decían parte del equipo de él. Acá es Milei y la libertad avanza y los otros acompañarán. Me pareció eso interesante porque digo, yo un poco lo que veía, digo, bueno, acá va a haber una cuestión más de Sí, alianza. Vamos a ver qué pasa en el tiempo, si se sostiene así, sí. ¿no? Mira, Churchill decía que la democracia es el mal menor de todos los males. El mal, el mal menor de todos los males. Eh, referenciando probablemente al gran mal que puede ser un dictador o el gran mal que puede ser hasta la monarquía que él respetaba. Pero es una monarquía parlamentaria, Gran Bretaña, entonces la democracia está presente. Pero él decía que la democracia es el mal menor de todos los males para gobernar un país. Bueno, acá podemos decir que Milei, en principio, dado el espanto que había del otro lado, terminó siendo el mal menor. Y ahora viene la parte que vos decís que antes la comentábamos, ¿no? Evidentemente el hombre supo ganar una elección, podrá gobernar el país. Los primeros días, hoy es día miércoles, ¿no? No pasó nada, pero ya está demostrando dos conceptos importantes para mí, Milei. Uno está demostrando autonomía, que tiene que ver con lo que vos decís, que es más que la libertad avanza, es Milei. La autonomía es ordenada por él en su liderazgo, está demostrando una autonomía con una autoridad que a la gente, a la sociedad, obviamente que lo ha votado, no a lo que no ha votado, a los llamados mercados, le interesa, pero le interesa porque va acompañada esa autonomía con autoridad, poniéndole claramente límites a sus aliados en algunos aspectos que es clave, está discutiendo la presidencia de la Cámara de Diputados, está discutiendo el Ministerio de Economía, está discutiendo el tema de seguridad todavía. Entonces, está discutiendo básicamente la conformación de un gabinete que responda a su lógica basada en su autoridad. Pero la autoridad, sin pragmatismo, termina siendo de alguna forma insuficiente o vacía. Una segunda cosa que está mostrando Milley es un teórico pragmático. No nos olvidemos que Milley es un teórico. Nunca gestionó nada, nunca tuvo ninguna función con grandes responsabilidades y de pronto va a ser el presidente de la República Argentina de una nación y un país que está quebrado, quebrado su sociedad, quebrada su economía, en las puertas de una hiperinflación, si no se resuelve el tema de las LELIQs. Entonces la situación no es importante, es grave. Y lo grave está determinado cuando está en juego la vida o cuando está en juego la pérdida de capital, de prestigio, es grave. Sin embargo, él está mostrando autoridad, autonomía, está mostrando ciertas definiciones que tienen que ver con lo que él dijo y está mostrando pragmatismo. Y ese Ujú. pragmatismo, por ejemplo, a los mercados le encanta. ¿Por qué le encanta?
porque lo que supone es que aquellas cosas que dijo que iba a hacer, que tienen que ver con el ordenamiento del Estado, con la reducción del gasto ajustado a la política, supone, insisto con esto, que las inversiones pueden tener un resguardo en este marco de la libertad. Entonces el mercado está diciendo, te acompañamos. Las primeras señales son buenas. Así que, como bien decís vos, estamos expectantes. Yo lo estoy, tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis inquietudes y preguntas, no en el aspecto técnico, no del aspecto de la propuesta, sino en el cómo socialmente hablando, y no digo Sí. socialmente por los movimientos sociales, sino en el tejido social de sus equipos, él lo va a hacer. Yo soy un convencido que solo siempre voy a llegar más rápido, pero juntos vamos a llegar más lejos. Quiero ver bajo presión a partir del 10 de diciembre si vemos un Milei que va juntos con otras personas o se descuelga, se va solo y vos sabés que los líderes que se van solos terminan solos. Ujú, sí, y también creo que para mí es importante esto que la sociedad acompañe, ¿no? Y digo, por ahí no solo la sociedad, la parte de la sociedad que lo votó a él, que considero que lo va a acompañar un poco más, ¿no? Ahora, el otro día lo decía en un posteo, a mí una de las cosas que más me preocupa y que a veces me cuesta muchísimo entender, más allá de cualquier ideología política, algo que me encanta y me apasiona, sobre todo conversar con personas que piensan diferente, porque bueno, como siempre hablamos en coaching, uno aprende, ¿no? Es más divertido, es más entretenido conversar con alguien que piense diferente para que se abra la posibilidad de aprendizaje, ¿no? Si hablamos los dos y los dos estamos de acuerdo en todo, llega un momento que hasta es aburrida la conversación porque... entonces, ahora, me preocupa, digo, por ahí Hay un dicho que cuando... dice, hay un dicho que dice que en un equipo, cuando un equipo de cuatro, por ejemplo, cuatro están de acuerdo, en un equipo hay tres que sobran. Exactamente, tal cual. Tal cual. Y digo, a mí lo que me preocupa es, por ahí cuando leo, de verdad me preocupa mucho esto, ¿no? Cuando veo a alguien que te dice, ahora vas a ver, cuando le empieza a ir mal, vas a ver que yo tenía razón, ¿no? Como que hay una parte de la sociedad, ahora ganó Milei, si hubiese sido al revés hubiese pasado lo mismo, ¿no? Pero digo, esta cuestión de no poner por delante, ¿no? El bienestar de todos y poner por delante mi fanatismo, mi razón, ¿no? Me parece, para mí roza la locura, ¿no? Que haya alguien que esté esperando que le vaya mal a mi ley y que haya más pobreza y haya que todo esté peor para demostrar que el que tendría que haber ganado era Massa, vuelvo a lo mismo, si hubiese sido al revés, ¿no? Digo, me parece una locura. Estamos rozando el nivel de locura, el creer eso, ¿no? Eso me preocupa que digo que hasta la elección, digamos, bueno, quiero que gane uno, hago fuerza por uno, después ganó el que yo no esperaba, listo, ok, vamos. De hecho, escuché algunos, me pareció interesante, decir, yo lo voté a Massa, pero mi deseo y le pido a Dios que ilumine a Milei, ¿no? Que me parece lo más coherente. Ahora, me preocupa que haya gente que se pare desde el otro lugar, ¿no? Que no pueda verlo, el sistema, lo macro, por encima del fanatismo. Eso es lo que a mí me da un poquito de miedo, ¿no? En esto del futuro. No sé si vos lo ves así. Sí, nosotros tenemos una manera de hacer política que es un proselitismo acentuando la desgracia ajena, ¿no? Ujú. Esto es, tiene sentido mi propuesta en tanto y en cuanto yo enfatice el desastre de tu gestión. En realidad, Milei no se escapó a esa lógica, Burlich No. no se escapó a esa lógica, al punto tal de que a Burlich el lenguaje no es inocente, decimos nosotros se le escapa en una nota periodística, esperemos que todo explote antes de las elecciones. Después la quiso cambiar la situación, pero eso habla un poco de la manera de hacer proselitismo, ¿no? Que es enfatizar la desgracia del otro, la pésima gestión, etcétera, etcétera, para que su propuesta, que no es que no la tienen, tenga más sentido. Porque yo no voy a poder venir a decir, si quiero ganar una elección, bueno, no estoy de acuerdo con las cosas que más se hizo, entiendo que hay un déficit acá, esta es una mirada que no comparto. Frente a esta situación, esta es mi propuesta. Esa es una manera muy inocente de hacer política. Probablemente yo nunca sea un político elegido porque haré una campaña totalmente diferente, y entonces eso en el final no es muy atractivo. Milei demostró que si se quiere llegar a la presidencia
en 2 años hay que jugar un poco como él jugó. Dejó un antecedente interesante, ¿no? Porque vos y yo que estamos ahora en esta grabación, en este podcast, tenemos algo que Milei nos regaló, que vos o yo en la próxima elección de presidente podemos ser presidente. O sea, todas las personas que estamos acá escuchando esto podríamos ser presidentes porque de acá a 4 años hay una elección legislativa, hay una elección presidencial. Claro, el tema es qué fue lo que pasó para que un Milei, que era un ignoto, que era un panelista, llegue a ser el presidente de la República Argentina. Tiene que ver con el contexto en Ujú. el cual esto sucede, los contextos son claves, cómo el sistema estaba saturado, desgastado y qué estaba pidiendo, cuál era la voz de esa cultura en ese sistema. Y Milei escucha sensiblemente esta situación y le habla a esa comunidad. Lo que creo que ni ellos esperaban que esa comunidad iba a terminar siendo 14 millones, lo cual, gracias a Dios, fueron 14 millones y no le ganó por un 1% o por 100.000 votos, Claro. porque hoy estaríamos en un caos, porque no tendría Ujú. gobernabilidad, no tendría apoyo. Razón por la cual el futuro no creo que vaya a cambiar por ese lado. Sin embargo, quisiera arriesgar una interpretación. No dejan de ser minorías, Sergio, no dejan de Ujú. ser minorías. Y esto es importante tenerlo presente porque si bien las minorías hacen mucho ruido, no dejan de ser minorías. Argentina está demostrando, tantas veces teníamos miedo de ir hacia Venezuela y vamos hacia Venezuela. Bueno, Argentina ha demostrado y sigue demostrando una madurez que va creciendo socialmente, donde nosotros tenemos claro que las sociedades no se suicidan. Los países no desaparecen y las sociedades no se suicidan. Y estamos aprendiendo a tener una suerte de alternancia con muchas miserias y con muchas sombras que tanto anhelábamos en países como Chile y Uruguay, ¿no? Chile y Uruguay son países con una educación cívica eh, que vista desde acá pareciera ser mucho más madura, a pesar de ser países más jóvenes quizás y menos volumen. Visto desde sus lugares, los chilenos y los uruguayos admiran muchas cosas de nuestra Claro. política y democracia. Entonces, tener claro esto, las sociedades no se suicidan, los países no desaparecen, lo que sí pueden aspirar a seguir aprendiendo. Y para seguir aprendiendo, la alternancia es buena. A mí no me gustaría que Milei se quede 15 años en el gobierno, sinceramente. Me gustaría que haya otras vocaciones, otras voluntades, que vengan otros Milei, que vengan otras personas con otras ideas. Eso sería hermoso. Inclusive hasta signos contrarios para que salgan de la ceguera de hacer siempre lo mismo y propongan algo diferente. Tal cual. Bueno, Ale, ya para ir terminando, me queda esto, que interesante esto que decís vos, ¿no? Que cualquiera de los que estamos acá hablando, nosotros dos escuchando, puede ser presidente. Ahora digo, me parece que Milei, más allá de que claramente en algún momento debe haber visto esa oportunidad, o habría que ver si a lo mejor quizás desde un principio la vio, vaya a saber que en su interior qué realmente pasaba. Ahora me parece que también como sociedad, a ver, creo que Milei, más allá de toda su campaña, es una consecuencia de lo mal que se hizo, ¿no? Porque, bueno, es lo que hablamos, ¿no? Si Massa con tan resultados tan malos casi estuvo tan cerca, con algunos resultados medianamente positivos, no sé, imaginemos que haya mantenido durante todo el año que no haya habido inflación o menos, ya ganaba, No podríamos te quepa decirlo, duda, ¿no? Entonces no te quepa digo, duda. ahora creo también que mi ley es una consecuencia también de como sociedad. La otra vez escuché algo muy interesante, ¿no? Que la sociedad necesita autoridad, ¿no? Necesitamos a alguien que Claro. nos diga. Entonces me parece que también había una búsqueda de la sociedad, decir, che, bueno, a quién acompaño, a quién sigo para poder salir de acá, para poder estar un poco mejor, ¿no? Entonces me parece que también, y quizás Milei supo leer muy bien eso. Bueno, quizás, de hecho, le habló al oído a la sociedad mucho tiempo con el Mira, hoy enojo, está con... pasando algo parecido a lo que pasó con Kirchner. De hecho, Claro. no son pocos los analistas que lo comparan a Milei con Kirchner por dos Ujú. cosas. Número uno, Kirchner era un político, pero para presidente de la nación era un outsider, como lo fue Menem en su momento, que vino de Anillaco, de La Rioja. Cafiero era el político, de alguna manera, presto, con historia, con cintura, con paladar negro, así como Menem lo era después de 10 años de gobierno frente a Kirchner. Sin embargo, Ujú. Kirchner aparece, irrumpe en la escena política
como un desprolijo, como un claro. atrevido. No era Milei desde el punto de vista de las propuestas, él viene con menos propuestas. No te olvides que cuando Kirchner pierde en la general con Menem, Y después se baja gana Menem, claro. Menem, la general se baja. ¿Por qué se baja Menem? Porque entiende que no podía con lo nuevo. Entonces aparece lo nuevo, De aparece el hecho, pragmático, perdóname, o sea, Néstor sube con nada, que un 20% era muy baja, digamos, 22%. muy bajo, claro. Menem le gana con 24, creo él con 22, se baja Menem, asume él, nadie lo conocía, no sabíamos quién era amparado por Duhalde, no sabíamos quién Claro. era, y el hombre, ¿qué es lo que primero muestra a la sociedad? Autoridad. Porque lo que nosotros necesitamos era autoridad. Menem, que fue, la historia que él lo va diciendo, algunos aspectos de su gobierno, especialmente de su primer gobierno, un pragmático, que de hecho Milei lo reivindica. En el segundo periodo ya no es lo mismo, pero se pierde autoridad. Menem pierde autoridad, sigue siendo simpático, pero pierde autoridad. Viene Kirchner, ¿y qué hace? Rápidamente construye autoridad. La sociedad le confiere rápidamente autoridad y ya no es un 22, sino que va a tener un 70% de popularidad. Y en ese sentido es un gran pragmático, ¿no? Su libretita, su lapicera, hacía los números, nadie le tocaba, genera superávit fiscal, comercial, cuenta corriente, le devuelve, le cancela el préstamo al Fondo Monetario y dice, toma, acá tenés los $18.000, pragmático. Y fíjate vos, Milei, ¿no? Milei, un hombre que llega con autoridad, ahora la diferencia es que llega con 14 millones de votos, pero se empieza a mostrar con autoridad y puramente pragmático. Por eso hoy se dice que Milei es el Kirchner con peluca, ¿no? Claro, bueno, ojalá que así sea y vuelvo a lo mismo, más allá de la ideología de cada uno, acompañar y el deseo, ¿no? Y de que Dios lo bendiga y lo acompañe, Así es, y ojalá que pueda, creo que lo más lindo va a ser esto, gente que quizás, que suceda esto, gente que no lo acompañó con el voto, que diga, bueno, eh, la verdad que ahora sí lo acompaño, ojalá, qué sé yo. Uno siempre, me parece que la esperanza tiene que estar por supuesto. y de que haya algo nuevo. Así que bueno, Así es. bueno, Ale, como siempre un Bueno, placer, querido, me igualmente. quedaría horas hablando con vos, es un placer escucharte y compartir estas charlas, así que te agradezco de verdad. Muchísimas Gracias gracias. a vos por la invitación y por tenerlo siempre presente en tus pensamientos estos espacios y esta posibilidad. Aprovechamos a saludar a todas las personas que comparten esto y que compartan este mensaje y invitarlos a pensar desde esa esperanza, como decís vos, de los que hacen y la pregunta de hacer qué y hacer que tu mundo sea un poquito mejor cada día, con tus luces, con tus sombras, que esa baldosa de la vida, de la existencia, sea una baldosa que permita ser de bienestar para vos. Empezamos con bienestar, terminemos de bienestar, ese bienestar primero internamente, que las grandes batallas sean primero internas, como decía algún clásico, para después ser externas, y desde ahí en más pensar en cómo compartir y llegar a los demás para que donde sea que estemos, el mundo sea un poquitito mejor. Y esto es un juego de día a día. Te mando un abrazo. Gracias, Ale querido, nos vemos.